este domingo, día en que la iglesia en general se congrega para adorar al Señor y para servir al Rey. Estoy feliz de participar de esta reunión donde escucho las oraciones, las plegarias del pueblo del Señor, la alabanza, que indudablemente te impacta en el alma. Yo soy un tipo de silencio, lo mío es la prédica. No estoy en el canto, pero aprecio mucho cuando la gente canta bien. Y cuando cantan mal, disimulo, ¿viste? Me hago el loco. Pero estoy contento, agradecido, porque ustedes son gente buena que nos han dado muchas buenísimas experiencias. Recuerdo con mucho agrado la iglesia del Ilcay, donde he estado en varias oportunidades predicando y donde el hermano Luis está dirigiendo ese excelente lugar. Y gracias a Dios por esa plantación de iglesias que permiten que la obra del Señor se expanda. Así que estoy aquí para apoyar el trabajo pastoral del pastor Francisco Monroy. Y gracias a Dios por el cariño que esta iglesia siente también por mi trabajo de predicador y porque nos han dado su amistad y su cariño a los pastores siempre. Estoy feliz de estar con ustedes. Igualmente creo que he recorrido todas las iglesias de esta institución que es Siloé. Y gracias a Dios por la bendición que significa conocer todo este movimiento original en Chillán desde hace unos 20 años. Y durante todo ese tiempo los líderes me han soportado, y después que conocí el caso de Pastor Monroy, él ha sido muy amable en seguir ese buen ejemplo de mis otros amigos. Bien, pues, gracias por apoyarme y por darme su amistad y su cariño siempre. Que Dios le bendiga a mi pastor. Y así que contento, vamos a presentar el mensaje del Señor en esta oportunidad. Es el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. No os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, no se conformen a este modelo de vivir. Distintos títulos para el versículo 2 de este extraordinario tema. Así es que vamos a hacer la lectura de esta palabra inspirada por Dios para nuestro ejemplo y nuestra guianza en la vida, en el camino al Señor. Como siempre, necesito que alguien lea el texto. ¿Alguien quiere leerlo? Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos, mi pastor. Gloria al Señor. Lo leemos en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, y vamos a disfrutar de la presentación de esta conferencia. He estado estos días predicando acá en esta ciudad de Temuco desde el viernes, en una serie de reuniones, entrevistas, viendo gente, pastores, viendo el desarrollo de la ciudad y sintiendo la ciudad, sobre todo en este agitado tiempo que tiene esta zona de la Araucanía. Yo soy un observador, miro a la distancia, converso con personas, trato de censar la opinión que la gente tiene, trato de encontrar en la información que se vierte acerca de estas cuestiones subterráneas que tienen todas las cosas que te publican en los medios de comunicación. Y trato de encontrar la verdad y hacerme una idea para presentar mis temas. Este sistema, a quien el apóstol genialmente en esta epístola que hemos leído llama mundo, no os conforméis a este siglo, es interesante la expresión, porque siglo, diferentemente al concepto mundo, que involucra un poco la cuestión física del sistema, pero también la gente, que también es parte del mundo, eso se traduce como orden, como sistema.
Entonces, él genialmente usa la expresión siglo, que no tiene nada que ver con los 100 años, con la centuria, sino que más bien con la forma del sistema, que también se llama siglo, que sinceramente es un ciclo, la verdad. ¿Qué significa eso? Un periodo, es un evento, una cuestión que no está destinada a permanecer para siempre, sino que es una cuestión que tiene rotación en el espacio-tiempo. Por lo tanto, el concepto mundo no tiene nada permanente, todo es transitorio, todo cambia, todo se transforma, ninguna cuestión es definitiva. Ese es el concepto del mundo. Y aunque es un orden, no es una cuestión permanente. Sin embargo, la Biblia te enseña que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es otro sistema, el reino de Dios. Entonces, cuando observamos este tiempo, este espacio-tiempo en que vivimos, sabiendo que este sistema es un sistema transitorio, nos afecta terriblemente el sistema transitorio. Porque Dios mismo lo dice: rueguen por la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, porque de que la ciudad en que están esté en paz, depende vuestra paz. Es lógico. Si uno vive en un país como Siria, por ejemplo, donde han habido 400.000 muertos en una revolución que lleva 4 años, y han habido 4 millones de personas que han tenido que dejar el país e irse a otras naciones, incluso a Europa, sería muy difícil estar en una tarde como esta sentado tranquilamente como están ustedes aquí. Y por eso le pedimos a Dios que traiga paz sobre esta zona de la Araucanía, que en este momento está en un severo clima de extrema peligrosidad. La gente generalmente no lo siente. Y yo tampoco quiero aquí hacerme el iluminado, porque esa cuestión nunca me gustó. Pero sinceramente hay una palabra de Dios que hay que compartir con la gente, iglesia. Por eso es que el Señor tiene a la gente, como cualquiera de ustedes, que puede tener un aviso de Dios en todos estos sistemas y formas que Dios usa para avisarle a la gente. Los únicos locos que nunca reciben ninguna señal son los locos buenos para la pestaña, para dormir. Los que sin estar con las orejas paradas, las antenas en funcionamiento, nunca perciben ni una cosa. Pero la gente que permanece despierta en el Espíritu siempre va a recibir señales de Dios. Por eso la Biblia dice: si no vigilas, si no permaneces alerta, vendré a ti como ladrón en la noche. El Señor va a venir como ladrón en la noche a todos los locos vagos y flojos que hay en las iglesias, que en lugar de permanecer en avivamiento, se duermen. Pero la gente que sea capaz de permanecer despierta, nunca Dios los va a sorprender. Porque no hará nada el Señor sin que lo diga antes a sus siervos, los profetas. Esa es la ley del Eterno. La venida del Señor, el rapto de la iglesia, la gente que está despierta lo va a percibir antes que el acontecimiento se produzca. Pero para percibir eso, los tenéis que estar atentos. Los que estén durmiendo, los va a despertar el clamor de medianoche. Y aquí el esposo viene. Pero qué bueno que la gente permanezca despierta. Por eso, todo este tipo de eventos que hay, también son llamadas de alerta para que la iglesia entienda que este sistema está en completa y absoluta descomposición. Y es lo que la iglesia tiene que predicar en este mundo, y sobre todo a esta ciudad y a este país nuestro. Se observa por todas partes, amigos míos, que en términos globales el mundo tiene hoy más problemas que nunca antes en su historia. La cuestión está destruyéndose y desmoronándose, como cuando se cae una zona de una región, cuando hay un terrible sismo o un terremoto, todas las cosas cambian. En el último terremoto, el territorio chileno se desplazó como 6 metros del punto original en las mediciones que hubo después del terremoto del año 2010. 6 metros, una cantidad impresionante de distancia, cuando uno habla de las placas tectónicas, que son las que en su fricción producen los grandes terremotos del mundo. También el mundo nuestro está siendo fraccionado, está siendo demolido. Esa repercusión que se siente en estos sismos internos del alma del mundo son impresionantes en este momento. Está todo hecho pedazo y destruido.
Yo siempre soy un tipo que leo mucha información y por eso la prédica es distinta a la de los demás predicadores, porque si voy a predicar lo mismo que predican los otros locos, ¿para qué rayo estoy aquí? Si no, ¿de qué vale? Entonces cada predicador tiene que tener su propio, no solo su estilo, sino que tiene que tener una mecánica para proponerle a la gente mensajes que no sean repetitivos de la gente, sino poner una grabadora nomás. Entonces yo me dedico a otra cosa, a agarrar la palabra de Dios, que es la lámpara que ilumina, y alumbrar los eventos de esta historia que percibo. Eso es lo que hago. Y entonces tomo siempre muchas estadísticas. Febrero de este año, en este país fue publicada una información respecto a la realidad de la percepción de la ciudadanía con respecto a las distintas instituciones que hay en este país. Toda la opinión pública chilena estaba de acuerdo en que todas las instituciones de esta nación han caído en su aceptación con respecto a la opinión pública de este país. Y esa es una cuestión grave. Nadie confía en nadie en esta nación. En el fondo, Chile es un país que tiene un alma absolutamente decepcionada de todas las instituciones que rigen y dirigen la convivencia nacional. Todas las instituciones aparecen muy mal evaluadas en las encuestas. Te hablo de instituciones como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Parlamento de esta República, el Congreso Nacional. No solo el gobierno de la presidenta actual, sino todas las instituciones, incluidos carabineros, fuerzas armadas, detectives, todos los tipos, a los ojos del pueblo chileno, no son dignos de la confianza de esta nación. Porque la gente a todas estas instituciones los percibe como una tropa de farsantes. Gente que debieron ser leales a su juramento patriótico. Fallaron, nos mintieron a todos. Policías, militares, detectives, toda la gente que lleva un uniforme ha fallado al juramento. Y no solo ellos, los políticos, ni te cuento. Pésimamente evaluados. Gente del Congreso, la propia presidenta. Y descubrimos que el mundo de los empresarios también son una tropa de vivos que financian partidos de oposición y de gobierno justamente para tenerlos a todos agarrados del cogote y manejarlos a su antojo. Y que la gente que debió haber tenido muy en alto la función de gobierno que le encomienda al pueblo a través de su voto, los tipos se vendieron como, dice la Biblia, como Esaú por un plato de lentejas. Solo que las lentejas que le dieron a estos locos valían millones. Porque vos te imaginás que un plato de lentejas te la venden en el mercado por 3 lucas. Y estos otros manotearon millones. Así que no fue un plato de lentejas que estas sabandijas agarraron, sino que debe haber sido toda una cosecha de lentejas de toda una temporada. Y esa es la gente que de repente dirige naciones como estas. Y de repente aparece gente, de verdad, porque este es un tema contingente, porque esto es el sistema en que vivimos. Aparece gente beneficiada, con beneficios que tienen que ver con plata, con pensiones específicamente, donde la gente tiene una cantidad enorme de dinero cada mes, cuando hay un montón, miles de personas en esta nación nuestra, que perciben pensiones que son miserables al extremo. Entonces la gente percibe este sistema, porque esto es el mundo, un sistema completa y absolutamente corrupto. Y tú lo vas a ver en las elecciones municipales que van a haber en este país. Van a ser muy pocos los locos que se van a querer ir, levantarse temprano y ir a votar, aunque sea a las 4 de la tarde o a las 6 de la tarde el cierre de las votaciones. Porque la gente manifiesta de esa manera, no yendo a sufragar, su descontento con el sistema corrupto que tiene esta nación. Es una cuestión triste, porque eso significa la muerte de la democracia. Y una de las cosas más terribles es que cuando las democracias mueren siempre vienen los dictadores, que son el último recurso para imponer orden en una nación. El futuro de este país es absolutamente oscuro, amigos míos.
Por eso la iglesia tiene que tener la capacidad de adelantarse a los acontecimientos que se ven en el mañana y tener la capacidad de orar delante de Dios para que las cosas que van a acontecer no ocurran. Para eso está la iglesia, para levantar un muro de contención, para que esas dificultades terribles que hay en el horizonte de los pueblos no ocurran por ningún motivo. Ahora, ¿quiénes son los locos encargados de advertirle a la gente, como ustedes o como yo? Son los que van a la cabeza de esta cosa. Los que dirigen, los que llevan adelante el proyecto de iglesia como el nuestro, nuestros líderes, nuestros pastores, los obispos, los apóstoles que tenemos. Que son locos, generalmente lo único que ven es una bolsa de plata en lugar de ver la realidad del futuro. Los locos solo ven el signo peso y dólar. Y entonces Dios también está molesto con esos locos que son como Balaam, que generalmente ven mucho el banco en lugar de ver el templo de Dios. Este es un tiempo muy difícil. Está todo decadente y corrupto. No solo aquí, en el mundo entero. Hay naciones que están mucho peor que Chile. Naciones que tienen problemas internos terriblemente dolorosos, donde hay gentes de iglesias evangélicas que están pasando situaciones que uno ni siquiera imagina. En la peor de las pesadillas que el pueblo de Dios vive experiencias extremas, justamente porque el sistema que gobierna en esas naciones está terriblemente destruido. Por eso, en su paz tendremos nosotros paz. Eso dice la Biblia. No solo tenemos que orar por la paz de esta nación, sino que tenemos que luchar para que la paz sea real y sea efectiva. Cada uno de nosotros debe presentarse delante de Dios para interceder a favor de esta nación en esta hora peligrosísima que este país se encuentra. Porque cuando la gente pierde la confianza, entonces es muy difícil recuperarla. Porque esta cuestión es igual que un vaso, una copa. A vos se te cae al piso aquí a la cerámica, se te rompe en 3 pedazos o con suerte. Y decir lo primero que se te ocurre, la gotita. Pero la gotita no es mágica. Más de algún pedazo de la copa no la vaya a tener puesta. A lo mejor la podéis parchar bien, pero algún fragmento pequeño, es lo más probable que nunca lo encontré, ni buscando en 4 patas acá, los segmentos que no los podéis pegar, ¿no? Y aparte de eso, las cicatrices, la costura del pegamento. La copa nunca más vuelve a estar intacta. Así es la confianza. Cuando la gente pierde la confianza en los sistemas quedan absolutamente rotos. Y en este momento hay gente que sabe perfectamente que la confianza en esta nación nunca más se va a reconstruir. Nunca más. Porque de repente te sorprenden que tipos que debieron haber sido honestos en lo que hacen, que nunca debieron haber fallado en la forma como fallaron, han fallado delante de un país completo. Tipos que escandalosamente robaron con un descaro impresionante. Como un banco que les prestó plata a unos tipos que hicieron una transacción espuria y oscura, donde el banco, sin moverse de su escritorio, por hacer simplemente cambio ahí en la computadora y haber sugerido y haber prestado un montón de plata, ganaron 500 millones de pesos sin hacer nada. Y esos tipos tú los veis paseándose tranquilos. Sí, en este país todo el mundo se hace el gil, el tonto, especialista en hacerse los distraídos, los desentendidos, en mirar para el lado. Es como dijo un cómico, me gustan los cómicos. En Japón, cuando a alguien lo agarran en ese tipo de chanchullo, los tipos se hacen el harakiri. Aquí los agarran en un chanchullo y los tipos se hacen los giles. Ese es Chile. Claro que con otro epíteto que todo el mundo seguramente entiende. Este país es especialista en hacerse el tonto. Y tú te das cuenta que los tipos, sobre todo los que tienen muchos recursos económicos, nunca, jamás van presos. Demasiado poderosos para meterlos al chucho.
demasiado importante en el país para meterlos presos. Y entonces la gente pierde la confianza en el sistema judicial también. Y la mayoría de las personas en este país no tienen ninguna confianza, ni en los jueces ni en la ley. Esa cuestión es gravísima en un país, porque nosotros somos gente de esta nación, tipos que de repente se cuidan de no transgredir ni siquiera una luz roja en el tránsito, locos respetuosos de ser del pase y el dijo pare, gente respetuosa que frena cuando hay un paso de cebra, cuestiones mínimas. Estos otros no, transgreden todas las normas de convivencia, no solo a las del tránsito, sino a las normas más elementales de conducta decente en un país como este. Por eso cuando la iglesia predica el Evangelio de Cristo y a este sistema lo pasa por el sedazo de Dios, es cierto lo que dijo Jesús: el camino es angosto y la puerta es estrecha. Amén. Y todos los guatones quedan haciendo un tapón en la puerta del cielo. Y aquí te digo que este país está lleno de locos gordos, obesos, de pecadores y corruptos que hay. Vivimos en una sociedad que necesita reconciliarse con Dios de manera urgente, amigo mío. Porque esta nación no puede seguir de la forma como está. De repente yo veo, por eso el texto: no os conforméis a este siglo, que es una crítica severa al sistema. Y evidentemente donde uno busca que el rol de la iglesia sea un rol que permita que este sistema se sane de alguna forma. Pero tú te das cuenta que en lugar de que el sistema se sane, continúa más enfermo. ¿Qué te está diciendo eso? Que la medicina que puede sanar el sistema no está haciendo su efecto. Y la medicina que puede sanar este tipo de cáncer en un país como este es la iglesia, porque ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Lo único que puede traer sanidad, salvación a un país como el nuestro. Y cuando veo esta realidad en mi nación, la conclusión lógica que saco es que ni la sal ni la luz han servido lo suficiente para hacer que este país escape de la degradación en la que se encuentra. Y esa cuestión significa que hemos fallado delante de Dios y delante de este país, donde Dios nos puso para ser sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces los dardos, la artillería, el reclamo, no la dirijo simplemente a la gente del gobierno de este país, que son los políticos, o a los empresarios corruptos, que hay un montón de locos de ese tipo aquí en esta nación, sino que el problema está justamente en aquellos que debimos haber mantenido la integridad espiritual de este país y no lo hicimos. En el fondo, la iglesia, esta cuestión espiritual que representa en el neuma, en el espíritu de una nación, no cumplió el rol que debió haber cumplido. Te digo que en el año 1990 Chile era una de las naciones más honestas del mundo. Me recuerdo al año 1985. Chile estaba en el lugar 17 de esas 250 naciones que tiene aproximadamente el mundo. Lugar 17 en la escala de honestidad del mundo entero. Arriba de Chile aparecía Estados Unidos de América, encabezado con esas naciones típicas de honestidad, entre ellos Suecia, generalmente Noruega, países como Finlandia, Japón, que siempre han sido las estrellas de la honestidad en el mundo. Y no es que esos tipos sean santos por nacimiento, sino que son tipos mucho menos corruptos que los nuestros. El lugar de Chile ahora está mucho más abajo que el número 17. En 10 años hemos perdido credibilidad. Antes éramos un cheque para cobrar en ventanilla. Ahora somos un cheque sin fondo, no nos cree ni el diablo. Como nación hemos fallado terriblemente. Pero el problema no está en la gente del mundo del sistema, sino en la iglesia, que no ha sido capaz de mantener ni el testimonio ni la santidad suficiente
para hacer que esta cuestión que llamamos mundo tenga ese equilibrio que se necesita para que sobreviva el sistema. Somos la sal. Si tú tenés 3 litros de agua para prepararte una cazuela de pollo, por ejemplo, no necesitáis 3 kilos de sal para darle sabor a esa cuestión, si no se te haría imposible de sacarte la bendita cazuela. Necesitáis un poco de sal, lo suficiente, lo que las mujeres saben calcular. Pero cuando esa cantidad mínima para darle ese sabor que se requiere para la comida no está, entonces Jesús dice que la sal no sirve para más nada, sino para ser hollada y pisoteada por los hombres. La gente del mundo no lo percibe, pero algún día, si fallamos tan radicalmente delante de Dios, la gente algún día se levantará contra gente como ustedes, señalándoles como los culpables de la decadencia de un país como este. La gente no lo percibe. Le echa la culpa a los políticos y le echa la culpa a los empresarios, a los tipos que manejan la plata. Pero nosotros sabemos fehacientemente que esos locos no son culpables. No es que sean inocentes, son una tropa de fascinerosos, todos. Pero nosotros, que debimos haber hecho el equilibrio entre los buenos y los malos, hemos fallado. Porque en lugar de identificarnos con Dios, nos hemos identificado también con la corrupción. Cada uno de nosotros ha aportado su propia maldad a que este sistema se vuelva decadente. Y el reclamo de Dios es severo. Severo. Me patea duro Dios. Y me ha mandado que les predique esta palabra. Y qué bueno que seamos capaces de difundirlo por la radio y por internet. Y estoy contento de hablar este mensaje con tanta claridad en esta iglesia que alguna vez se llamó Generación Relámpago. Muchachos, nunca pierdan la identidad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, nunca pierdan la identidad. Cuando la gente se rinde, ¿saben lo que hacen los locos que se rinden frente al enemigo? Levantan una bandera blanca. Y eso significa símbolo de rendición. No es que la gente busque la paz con esa señal de la bandera. ¿Sabéis lo que significa en términos de guerra ese gesto de levantar una bandera blanca? Significa que el tipo que levanta esa bandera blanca perdió para siempre su bandera. Ya no tiene ni un color, no tiene ni un signo, no tiene nada. Es simplemente un trapo blanco de los que perdieron la identidad por la que lucharon. Perdieron todo el sentido que le da valor a una guerra y se rindieron a los pies del adversario, enarbolando una bandera que no tiene nada en su mástil. Ese es un símbolo terrible, hermanos. No solamente es un símbolo de rendición, sino que es el símbolo peor de todos, cuando el tipo no sabe quién es, ni lo que hace, ni para dónde va, ni de dónde vino. El tipo es uno que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Es un loco que no tiene esperanza. Por eso la bandera de Cristo nunca deja de brillar y flamear en el corazón de su iglesia. Nosotros somos un pueblo con bandera. La bandera de la sangre del Hijo de Dios, la bandera del Espíritu Santo, la bandera de su palabra eterna. Por eso la iglesia, gente como ustedes que tiene una profunda fuerza ideológica anclada en el alma, nunca pierdan su identidad. No estamos aquí para levantar banderas blancas de los tipos que no saben ni de dónde vinieron ni menos para dónde van, sino que somos personas que hemos nacido para enarbolar la identidad, lo que nos caracteriza, la bandera del reino, la bandera de Cristo, su identidad y su destino. Ahora, cuando la iglesia levanta su bandera en medio de muchas banderas
distintas, indudablemente al levantar esa bandera uno se hace enemigo de todas las demás banderas. Y ahí viene el conflicto. Una forma de no tener conflicto es no levantar ninguna bandera. O levantar la bandera blanca, que no significa nada. Ese es el emblema de los cobardes, de las gallinas. Y como siempre digo, hay 3 tipos de personas en el mundo. Los cobardes, que conocen la verdad y se la callan. Los valientes, que conocen la verdad y la gritan. Y los imbéciles, que no tienen ninguna verdad, ni para negar, ni para proclamar. Esa cantidad de gente, los que dicen yo no me meto, yo no opino, esos son imbéciles. No tienen opinión, así dicen los periodistas. Cuando a la iglesia cristiana, ustedes son la iglesia de Cristo, les pregunten por algo contingente, por lo que ocurra en este país, tú nunca debes dejar de tener una respuesta para la pregunta de la gente. Eso se llama prédica, testimonio. Pero no estamos aquí para presentar nuestra opinión, sino que estamos aquí para hablar la palabra de Dios, redentora, eterna, que permanece para siempre. Por eso la palabra de Dios es una cuestión incontrarrestable. Dios lo dijo. No es la opinión mía, no es lo que opino yo en este siglo XXI, sino que es lo que Dios dijo eternamente y para siempre. Cuando la iglesia se la juega por Dios en ese nivel, entonces la iglesia adquiere una autoridad y una fuerza extraordinaria. Por eso es lo que siempre digo. El problema no está en los tipos que cantan. Y no lo digo por ustedes precisamente, que porque cantan bien y me caen bien abajo. Lo que pasa es que cuando la gente canta, generalmente nadie canta cosas que a los otros les caen mal. Todos los cantos son justamente para que la gente se sienta bien. Porque si vos agarrás un cantante que te canta cuestiones que te caen mal, vos nunca vas a comprar su disco. Entonces todo lo que los tipos cantan, incluido la gente evangélica, son cosas hechas para que a la gente le caiga bien lo que canta. En el fondo eso se llama hedonismo. Los tipos buscan el placer de los sentimientos y las emociones a través del canto. Es como pasarle la mano a un gato desde la cabeza a la cola. Es como siempre te digo. Esa figura vieja, el gato del hombre. Si tú tenías un gato, anda y hace lo que te digo. De la cabeza a la cola. El gato se siente bien tratado, estimulado. El tipo hace gimnasia incluso. Se pone cómodo para que le sigan pasando la mano de la cabeza a la cola, porque al tipo le agrada. Y la forma como le cae el pelo es así, de la cabeza a la cola. A contrapelo es pasarle la mano de la cola a la cabeza y se ingrifa el loco, se pone mal. Porque esa cuestión lo incomoda. Nunca sé por qué los gatos se ponen tan locos cuando les pasáis a contrapelo. Cuando la iglesia predica la palabra de Dios, generalmente se produce esa situación. La gente se incomoda, la gente se enoja. Y el cantante siempre es un tipo que le pasa la mano al gato desde la cabeza a la cola. Excepto un grupo de idiotas que cantan que se llaman cantantes de protesta, que son unos tipos que generalmente los dictadores no los quieren ver ni en pintura, porque resulta que el canto de protesta contiene un mensaje de un fermento tan terrible para las masas, que si esos pobres locos que escuchan el canto se lo van a aprender, porque la gente se aprende la música. Y cada vez que esos idiotas canten, el dictador va a temblar. Y por eso es que los dictadores odian a los cantantes de protesta. Me gustaría que algún día saliera gente de nuestro corral con mensajes de protesta. Todavía no conozco uno. Yo no creo que no exista, pero por lo menos no lo conozco ni uno. Dame un sándwich de pollo.
Algunos dicen que sigo así. ¿Saben cómo me agarré este bendito resfrío predicando? Y saliendo de las reuniones después de que esta cuestión está caliente como un horno manadero, para irme a tomar el bus, qué sé yo, de la ciudad de Chillán y tal. Así es que, capaz que me mejoro cuando salgo de aquí. Viste, soldados pentecostales. Creen en milagros. Pero un resfrío es un malestar pasajero, nomás. Si vos en la casa se te da porque estás resfriado. Vos no soy guerrero. Está caro para Boy Scout. No, déjense de cera. Prevenir la batalla. Por eso te decía, me gustan los músicos. Esa gente que es capaz con ese arte tan talentoso de la alabanza. Meter una palabra que la gente la memoriza y la canta. Pero son pocos los cantantes de protesta. Incluso los seculares, los vernáculos, esa gente del mundo que canta protestas son pocos. Y los protestatarios de ese nivel terminan siempre como Víctor Jara, con una bala entre las. Así que como los tipos saben cuál es el final de los protestatarios, generalmente se dedican a cantar boleros, a la onda de Luis Miguel. Le cae bien a todo el mundo el bolerista. Por eso cuando la iglesia asume su rol profético, que no tiene que ver con el canto, sino con la palabra, las cosas se ponen muy feas para la iglesia. Amén. Así es, Señor. Claro. Porque la iglesia no está para pasarle la mano desde la cabeza a la cola del gato que llamamos Chile. Porque es que el país es flaco como un gato, largo. Sino que estamos aquí para predicar la palabra molesta, esa palabra insoportable, la palabra que es una verdadera úlcera en el corazón de la gente. Y por eso es que el mensaje del Evangelio tiene una potencia tan terrible que a vos te pueden meter un balazo en la cabeza porque la gente no quiere seguir escuchando. La iglesia de Cristo debe predicar el mensaje que esta nación necesita. Sí, Señor. Los índices de corrupción que tiene este país, este sistema, son elevadísimos, enormes. De repente tú veías a esta gente del Cuerpo de Carabineros de Chile, así con pelos y señales. De repente, altos dignatarios de esa institución sospechosos de agarrar chanchullo y manejar plata que no están bien distribuidas. Si esta cuestión la sabe el medio país. Y de repente encontráis empresarios que pusieron plata en el gobierno y en la oposición para manejar a senadores y diputados. Descarados los tipos, también la aceptaron y la recibieron. Y de la forma como se ganaron esos billetes, emitiendo boletas ideológicamente falsas, esa es la forma como la gente llama a esas boletas, que son todo un robo. Porque esa es otra característica de Chilito, los locos inventan definiciones que cuando vos las escucháis no entendís qué diablo es. Y como no la entendí, a vos te parece que está correcto. Allá en Santiago, los tipos que no pagan el pasaje en el Transantiago se llaman evasores, que en este momento va en el 30% de todos los imbéciles como yo que entramos a ese sistema a subirnos cada día a las micros. 30%. Yo los miro. 10 locos suben, 3 no pagan. Y cuando vos agarré de cogote a una de esas sabandijas y le preguntáis, ¿por qué diablos vos no pagáis tu pasaje? Que en este momento está como a 700 pesos. Los tipos te dicen, no pago porque el bus es malo, porque está sucio, porque se demoran. No pago porque este sistema de Transantiago es una porquería. Y si está sucio y llegan tarde y anda más, porque diablos te subí a esta porquería y en lugar no te vaya a pata. El tipo me contesta con un garabato, vos predicadores. Ahora, vos te podés imaginar que si la gente común y corriente tiene esa mentalidad, significa que el alma de esta nación está muy mal. Sí, Señor. Porque el ejemplo se lo han dado los tipos que están a la cabeza de un país como este.
a una tienda en esta nación, la tienda Johnson. El Estado chileno le perdonó una deuda de impuestos de 21.000 millones de pesos chilenos. Lo compró una mega tienda de este país y la institución siguió funcionando. Vos dejáis de pagar las contribuciones de tu rancho, miserable que ya se viene abajo. A vos te quitan la casa y te dejan durmiendo allí frente a la bomba que veo desde aquí. Amén, Señor. ¿Sabéis lo que son 21.000 millones de pesos chilenos? Una barbaridad inmensa de plata. Y cuando la gente ve ese tipo de excepciones, porque esa gente es demasiado importante para mandarla a la quiebra, demasiado importante para perseguirla a fin de que esos tipos paguen lo que le deben al gobierno chileno y al Estado chileno. Y entonces las explicaciones van y vienen. Sistemas corruptos. Si esto fuera Estados Unidos de América, la mitad de este país estaría preso por no pagar impuestos. Recuerdo la primera vez que fui a Washington, Estados Unidos de América, la capital de ese gigante del norte. Conocí a un personaje llamado Don José, un hombre de iglesia. Me dijo: Ernesto Silva, ya que esta es la primera vez que venía a la capital del mundo, te voy a decir una cosa. Aquí, en esta ciudad, hay dos cosas seguras, y en este país. La primera cosa, que todos vamos a morir algún día. Lo quedé mirando, pensé que el viejo estaba loco. Y la segunda, le pregunté, que aquí todos vamos a pagar impuestos. La historia conocida, a Al Capone no lo agarraron por ser un criminal, porque de hecho era más malo que el diablo. Lo agarraron por no pagar los impuestos que debió haber pagado ese canalla. Si aquí en Chile se aplicara la ley americana de los impuestos, la mitad de este país iría preso. Pero es un país de facinerosos, de ladrones, que imitan la conducta de otros ladrones más grandes que los ladrones ratones que hay aquí. Y entonces cuando eso ocurre, no hay ninguna posibilidad de arreglar la conducta de una nación como esta. Ahora, trasladando esa acerba crítica a la iglesia, todos nosotros deberíamos pensar cómo andamos por ese rumbo. Cuando la gente militante de un movimiento religioso como el Evangelio, los especialistas en lo que llaman sociología de la fe, dicen que la gente que son militantes de un movimiento religioso tienen que tener dos grandes características para llamarse militantes de cualquier movimiento religioso. En primer lugar, venir a las reuniones que hace la iglesia. Y en segundo lugar, apoyar económicamente a ese movimiento religioso al que ellos suscriben sus ideales. Traduciendo esa cuestión a un lenguaje de manzanas y penitas. Si tú eres evangélico, tenés que venir a la iglesia donde Dios te plantó. Amén. Así es, Señor. Y no tenéis que venir solamente el día domingo, igual que los camellos, a tomar agua una vez por semana. Sí, mi Dios. Así es, Señor. Y la otra cosa, muchachos, que aquí van a tener que poner el dinero que se han ganado con el sudor de su rostro, y no como muchas sabandijas que dirigen este país, van a tener que pagar su diezmo y dar su ofrenda. Amén. Sí, Señor. Porque si no, ¿de qué manera te vas a enfrentar a estas sabandijas ladronas aquí en esta nación? Si vos ni siquiera sos capaz de dar una ofrenda decente en la presencia de Dios. Amén. Eso. Esta nación mía está en una situación de quiebre moral absoluto. La cuestión es una debacle. Por eso la gente de este país nuestro, de Chile, de mi país, porque yo generalmente nunca hablo de este país como si yo fuera extranjero, eteo, no sé, venido de una galaxia ajena a esta realidad. Este es mi país. Soy profeta en mi país. Y sufro la tragedia y la angustia de mi nación. Y por eso quiero que mi nación, Chile, sea una nación para Dios. Y por eso es que la prédica es brutal, acerba, tratando de hacer que la gente entre por este exigente camino que camina la gente decente en presencia de Dios. Esta nación nuestra le ha perdido la fe a todo.
la policía, el gobierno, los políticos, los empresarios, los jueces, ni te cuento, y los escándalos que surgen por todas partes, una cantidad enorme de niños que cayendo en las manos de instituciones que debieran velar por su seguridad, su integridad y su educación y proyección en la vida. De repente aparecen estadísticas que te atenazan el alma, que en un plazo de 10 años habrán muerto dentro de esas dependencias o de alguna manera ligadas con el funcionamiento de ciertas instituciones que debieron velar por la infancia chilena, que cae en esta situación de desgracia cuando los niños no tienen familia. Aproximadamente casi unos 500 niños. Y algunos dicen que en ese plazo hay mucho más niños muertos que los que figuran en las estadísticas oficiales. Ahora, ¿por qué esos niños llegan a instituciones de ese tipo? Porque si vos criáis a tu hijo junto con tu mujer, tu hijo jamás va a estar en el Sename ni en ninguna institución de ese tipo. Cuando tú te das cuenta que este país tiene una cantidad de miles de niños en ese tipo de instituciones, eso te refleja una realidad que la gente no comenta. Hay una cantidad enorme de niños chilenos que no tienen padre, no tienen madre. No porque los haya dado a luz la Virgen de Montserrat y cuyo padre sea el fantasma, el hombre invisible, sino porque en esta nación mía todo el mundo se hace el gil, el loco y mira para el lado. Así es, Señor. Una cantidad impresionante de padres, te hablo de hombres, machos, absolutamente que no tienen sentido de responsabilidad. A esos locos habría que castrarlos químicamente para que nunca embaracen una mina. Porque son irresponsables al mango, esos locos nunca deberían reproducirse, nunca. Cuando un padre abandona a su hijo, a ese loco habría que colgarlo. Porque es una tragedia. Un hijo que es abandonado por el padre, todos los días de su vida va a acusar a ese progenitor ausente, todos los días de su vida. Y seguramente si alguna vez el padre biológico aparece, el tipo es capaz de escupirlo en la cara. Y esa bestia se lo merece. Cuando un hijo tiene ese tipo de actitud con el padre es porque hay algo terrible en el corazón de ese niño. Hay instituciones en este país que están llenas de niños que han sufrido uno de los peores traumas que existe en la vida: la falta de identidad paterna. Yo hablo mucho de este tipo de temas y no es que sea una cuestión ni fácil para mí ni agradable para hablar. Pero lo que llevo en el corazón es una carga profética. La palabra del Señor que no es agradable, ni para mí ni para nadie. Ni menos para la gente que tienen estas yayas. Porque cuando habláis de este tipo de cuestiones es como ponerle limón en la herida a los locos. Y la gente no viene a las iglesias para eso. Los locos vienen para sentirse bien. Y no para que los maten a palos. Pero es que este país no tiene un remedio si la iglesia no se medicina primero. Como dijo alguien, la palabra del Hijo de Dios: médico, cúrate a ti mismo. A lo mejor es palabra chilena. Vos andáis vendiendo remedio para los calles y tenéis juanete. Así viene el chileno. Entonces uno no puede aplicarle la medicina del Evangelio a personas enfermas si el tipo, lo que se llama técnicamente el terapeuta, no está sano. Y es ahí donde falla el mensaje evangélico dramáticamente en esta nación. Hay una gran cantidad de locos que están más enfermos que los locos que quieren curar. Hay personas que abandonaron las iglesias, tanto católicas como evangélicas, en el curso de 10 años, y este país creció exponencialmente de un grupo no religioso de 10% al doble en estos últimos 10 años. ¿Sabéis lo que significa eso? Que las iglesias han perdido un potencial de casi 2 millones de personas que no se fueron a otras iglesias, sino que se volvieron ateos, descreídos, que renunciaron a la fe, apóstatas del peor nivel. Tanto de la iglesia católica, donde está el mayor número,
de la gente que dejaron el catolicismo y no quieren saber ni una religión. Y una gran cantidad de gente evangélica que hizo lo mismo, decepcionado de las conductas internas, generalmente de los líderes y la gente que cacarea esta cuestión, que a Dios lo ven volando por todos lados. Este es el mensaje duro. 10%, lleva un 20% de ateos, y los que proyectan estas estadísticas religiosas dicen que si este país sigue perdiendo gente, va a llegar el momento en que los tipos ateos en este país van a superar el 50% de los locos que vienen a la iglesia igual que nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque la gente de este país nuestro, de mi país, no escucha con los oídos, sino que las orejas las tienen en los ojos. La gente vos le podéis reventar los tímpanos hablándoles con una corneta en cada oreja. Los locos no te escuchan. La gente del mundo oye lo que ve. Y ahí está el gran problema. Hablar es una cosa, cacarear es una cuestión tipo gallina. Pero otra cosa es vivir a Cristo y a su palabra. Por eso de repente veo mi país, Chile, con una tasa de aborto impresionante, 200.000 niños. El año pasado fueron asesinados en esta nación. Y nadie fue a la cárcel, nadie fue ni siquiera enjuiciado por ser un abortista criminal de una vida que no tiene ninguna posibilidad de defenderse en el vientre materno. La gente a veces se pregunta, ¿y por qué tanto aborto en este país? Que el problema no es el aborto, es el problema por qué las mujeres abortan. Por distintas razones, pero siempre el problema original no es el hecho de abortar. El hecho original, y yo lo digo con mucha violencia cuando predico en las calles, la razón por la que la gente aborta es porque tienen un hijo que no quieren, porque van a ser una criatura que nunca amaron, que el hijo no fue diseñado para nacer, sino que fue un accidente. En un tiempo donde las hormonas subieron de temperatura y los locos no se dieron una ducha fría a tiempo, y ahí está la guagua. Unos desgraciados criminales que no tienen ningún reparo en matar al hijo que crearon. El problema de este país no son los 200.000 abortos del año pasado, es la cantidad enorme de adúlteros y fornicarios que tiene esta nación, donde todo el mundo es indecente. Que ni siquiera esta manada de brutos ni siquiera tiene las neuronas para comprarse un preservativo. Son imbéciles. A esta altura, viejo, la antena debe haber volado. Estamos con la luz roja que nos engaña que esta cuestión está saliendo al aire. Francisco, tú eres mi amigo y no sabes cómo te quiero, amigo. Porque esta palabra es la que nos identifica. Amén. Esta es nuestra bandera. Ustedes son una iglesia que tienen bandera. No es la bandera blanca, es la bandera de Cristo, de su palabra, de su verdad, del evangelio original, del verdadero evangelio. Eso es lo que necesitamos. Y necesitamos encender el corazón de esta ciudad para que ninguna iglesia cristiana tenga una bandera blanca, sino la bandera poderosa del evangelio, la del Espíritu Santo, la bandera de apóstoles y profetas, la verdadera bandera de la fe cristiana. Esa es la razón por la que hay tantos abortos. Si el problema no es el aborto, es que es una tropa de tipo que las hormonas las tienen revolucionadas. La gente indecente. ¿Y sabes tú lo que quiere hacernos creer esta sociedad chilena? Que este tipo de protesta es una protesta de imbéciles, que lo que deberíamos hacer es aceptar las cosas como están, y en lugar de discriminar y de ser críticos, tendríamos que tener la Biblia entre las patas y no hablar de ninguna cuestión que a esta sociedad de corruptos les moleste.
Pero cuando la iglesia levanta la bandera de Cristo, es otra cosa. Por eso Jesús dijo: he venido a la tierra a encender un fuego que nadie podrá apagar. ¡Ah, bendito Dios! Jesús dijo: he venido no a traer paz a la tierra, sino a meter la espada. Señor, mi Dios. Esa es la función de Cristo. Por eso esta es una batalla de fe. Bienaventurados los que están preparados para la guerra, los guerreros, los sobrevivientes de todas las batallas. Me gusta esa gente. Por eso vos tenés que aprender a no quejarte. ¿No? ¿Qué te estás quejando? ¿De que llueve? Sí, señor. Oh, ándate para la casa ahora. Amén, amén. No, vos no te podés quejar que estés resfriado. No, ¿cómo te vas a Señor, mi quejar? Dios. Vos tenés que ser un macho de verdad, un tipo de verdad. Porque Dios busca un hombre, como siempre digo en mis locas prédicas. Dios busca un hombre, no busca una mariquita, una mujercita llorona. Dios busca un hombre, un loco que tenga olor a hombre, que tenga hormonas de hombre. Eso es lo que se necesita. Esa hombría, esa vitalidad de guerrero para servir al Dios de la palabra. Y la gente que serán los guerreros del futuro están aquí. Ahora están tocando la guitarra, algún día agarrarán la espada. Por eso muy bueno lo de la conferencia para jóvenes, Francisco. A esta gente que meterle en la sangre ese valor temerario y glorioso de los héroes de la Biblia. Amén. Inyectarles la fuerza, el poder de la palabra, que realmente nos transforma para servir a Dios y para vivir de acuerdo a los postulados de su santa palabra. Es lo que necesitamos. Sí, Señor. Una nación como esta, Bendito eres. como mi país, tiene una cantidad impresionante de hijos que cada año nacen fuera de las estructuras del matrimonio. Esta cuestión nadie habla. Es tanta esta epidemia que el gobierno de esta nación legalizó los nacimientos de niños fuera del matrimonio y lo declaró en el mismo nivel que los hijos que nacen dentro de los cánones legales del matrimonio. El año pasado, 2015, por primera vez en la historia de este país, los hijos nacidos fuera del matrimonio legal de esta nación superaron a los hijos concebidos y nacidos dentro de las estructuras del matrimonio de este país. Estadística real, que vos la podés ver. Y la gente te dice: pero eso es normal, así se usa ahora, así es la vida ahora. Como los otros tipos que te presentan en un canal de este país, esa vieja producción de hace un par de años, Mamá a los 15, y te dicen que eso es lo normal, que una cabra chica que todavía no se suena ni las narices vaya al liceo empujando un coche con una guagua adentro. Y entonces la gente te dice: pero es que esto es lo moderno, esto es modernidad. Y te dice: la gente está desarrollándose precozmente. Bendito Dios. Pero eso no es lo que Dios te dice. Amén. No es lo que la Biblia dice. Amén. Y por eso es que a la gente joven de las iglesias los apretamos para que los locos vayan de acuerdo a esa palabra. Señor, amén. A nuestros hijos, a nuestros nietos. Y les enseñamos la Biblia y luchamos para que la gente lo entienda. Que no importa cómo el mundo viva, Sí, Señor. no importa cómo este perro mundo viva, nosotros vamos a vivir de acuerdo a la palabra. No importa que estos locos anden con la cabeza para abajo y las patas para arriba, nosotros tenemos que caminar a la luz de la palabra de Dios. Bendito. Ay, Señor. Y por eso de repente te llaman intolerante, xenófobo, qué sé yo, homofóbico. Es que Dios es así. Lo que Dios dice de los homosexuales, vos no lo podéis sacar de la Biblia. Los tiene eliminados del reino, compadre. No entra ni uno. Amén. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los tipos gay. Amén. Fuera. Eso es. Fuera del reino. Están excluidos. Sí, Señor, amén. Pero es que ahora, no, es que no es que ahora. Es que la palabra de Dios es la palabra de siempre. Amén. Y la gente dice: Dios es homofóbico. Seguro, desde la perspectiva tuya, Dios es intransigente.
Y no solamente manda al lago de fuego a ese tipo de gente, sino que a todos los que hacen abominación y mentira. Amén. Y es terrible la forma como Dios determina lo que Él considera la santidad necesaria para ingresar al reino de los cielos. Por eso estamos en la iglesia, chiquillos. Si no, vos tendrías que irte a Fantasilandia allá en Santiago a columpiarte y a viajar por la montaña rusa. Pero estáis aquí, donde Fantasilandia y donde el ratón Mickey no existe. Por eso estamos aquí. Y por eso es que estas iglesias nuestras que conservan esa línea original son las iglesias que mantienen en alto la bandera que identifica al pueblo del Señor. Sí, Señor, amén. Por eso el devocional que leyó el hermano que hizo el devocional, ¿no paraste las orejas cuando estaba leyendo el texto? ¿Te acordáis del devocional? Esa cuestión hace una hora atrás. Bien, mi pastor. Pero usted es el jefe, estos nenes aquí a ver cómo andan de croqueta. ¿Qué es lo que decía? Que ningún mensaje que no fuera el mensaje original del Evangelio sea considerado anatema. Sí, Señor, amén. ¿Eh? La gente tiene que defender esa palabra original, es lo que Dios dijo. Puede ser severo, a la gente no le puede gustar, pero no estamos aquí para agradar a la gente. Y el apóstol lo dice: si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Dios. Punto. Bien. Esa es la iglesia. Ahora, muchachos, una cuestión es decirlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Porque el problema está justamente ahí. Así es, Señor. O podés estar ideológicamente de acuerdo con Dios, pero si la praxis de tu vida no está de acuerdo a esa ideología de Dios, estamos fritos en aceite chino, muchachos. Claro, es el gran problema que tiene la iglesia. ¿Y por qué en muchos movimientos religiosos no se habla en contra de la homosexualidad y esas costumbres que incluyen la pedofilia? Porque generalmente los homosexuales son pedófilos. Amén. Porque dentro de estos ambientes religiosos hay un montón de locos que son gays. Y un montón de gente que son pedófilos. Y entonces nadie quiere tocar puntos sensibles. Una gran cantidad de lesbianas dentro de los ambientes religiosos. No solo en la iglesia católica, en todos los movimientos religiosos, incluidos los musulmanes también. Porque la religión es femenina. Entonces todos los tipos medio afeminados pasan piola, porque esta cuestión es delicada, es como romántica. Señor, mi Dios. Pero a Dios no le vaya a pasar gato por liebre. El jefe sabe, se la sabe toda. Y entonces por eso es que hay que tener cuidado con Dios. No hay que tenerle miedo a los hombres, a la gente, sino que hay que aprender a temer a Dios. A Dios hay que respetarlo. Y hay que tener temor delante del Señor y no delante de la gente. Si la cuestión final es esa. Por eso el texto inicial lo dice: no se conformen a este siglo. O en la versión popular: no vivan de acuerdo a los criterios del mundo. Que cambie vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Porque el mundo se pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el Padre, permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. Eso es. Este es el Evangelio. Una dura cruz que pocos locos quieren llevar encima del lomo. Así es, Señor. Porque cuando uno agarra ese tipo de cruz, tenés que aplicarla en primer lugar a tu propia vida. Sí, Señor. Y después tenés que ajustarle clavija a tu mujer. Y tenés que empezar a apretar tuercas de ahí para abajo. A tus hijos, Mi Dios. a tus hijas, a tus nietos y a todas las sabandas que vienen para abajo en tu árbol genealógico. Y es ahí donde las cuestiones se ponen feas y duras. La gente me dice: yo respondo por mi pellejo. Pero resulta que si vos no aprendís a manejar bien tu casa, Amén. no podéis manejar el reino. Sí, Señor. Y lamentablemente esa cuestión es terrible. Te quita autoridad. Imagínate que vos habláis en contra de la gente homosexual por todas las prácticas pedófilas que tienen. Y vos tenés un hijo
que como dicen mis amigos trasandinos, marcha atrás. ¿A dónde vaya a ir con ese mensaje? Vos te quedáis callado. Miráis para otro lado, te hacían distraído, predicáis de angelitos y de visiones espirituales. Porque Sodoma y Gomorra no está dentro de tu catálogo de mensajes. Señor. Y si viene algún imbécil a predicar de Sodoma y Gomorra, vos lo advertís sabiendo para dónde va el loco, diciéndole, mira nene, si queréis volver aquí no se te ocurra hablar de este tipo de temas y de este otro y de este otro, porque aquí nosotros amor y paz no hay. A mí me han dicho eso, conociendo para dónde va la temática, me han advertido. Pastor, queremos que vuelva otra vez, pero ya sabemos para dónde va usted con la metralleta. Y aquí hay gente muy sensible por ese tipo de temas que se pueden molestar mucho por la forma que usted enfrenta los temas. Y son gente que apoya nuestro ministerio de manera muy eficaz. Y no quisiéramos perder a esos financistas de nuestro ministerio por las burradas que usted habla. Así que hagamos una cosa. Si usted se hace el distraído y comenta la parábola del sembrador, le vamos a dar una buena ofrenda y ni se le ocurra ponerle limón en la llaga a ninguno de estos locos. Porque me dicen, aparte, que estos tipos que están aquí no se van a convertir nunca. Pero aún cuando no están convertidos dan plata y por lo tanto de algo sirven. Bendito Dios. Que es lo mismo que hace el cura. ¿Vos creéis que si un sacerdote en la Catedral Metropolitana de Santiago o en la Catedral de aquí de Temuco el cura se atreviera a predicar un mensaje como el que estáis escuchando? ¿Vos creéis que habría ese tipo de actitud de la gente católica en una ciudad corrupta como esta, capaz de seguir asistiendo a la iglesia del cura? De ningún modo, la gente se va. Bien, mi Dios. Porque estos movimientos religiosos, sobre todo el movimiento católico, está infectado de sabandijas como Caradima y asociados. Amén. Y por eso es que el evangelio es otra cosa. Ustedes, muchachos, van para el cielo. Ustedes van a la Nueva Jerusalén. Amén. No van de aquí a Gorbea, Sí, Señor. van a la Nueva Jerusalén. Y por lo tanto allí no entrará nada que hace abominación y mentira. Por eso el Señor nos dice, no se conformen a este mundo, no vivan como el sistema vive, sean distintos, sean diferentes, no para llevarle la contra a la gente, sino para agradar a Dios, que los tomó como hijos y como soldados para esta guerra gloriosa de la fe. Esa es la razón. Estoy aquí para agradar a Dios. Amén. Entonces, esa es la visión de la iglesia. Y por eso cada uno de ustedes sea gente decente. Es lo que siempre termino diciéndole a la gente de iglesia como ustedes, y me lo repito a mí mismo. Si uno sigue en el evangelio, tiene que ser un loco normal, pero decente. Amén. Yo no le pido a la gente que tenga una aureola encima del cráneo, ni alitas en los omóplatos. Pero vos tenés que ser un loco decente. Amén. Persona honesta. De que en el vecindario diga cosas buenas. Si vos venís a la iglesia, soy un hijo de Dios. La gente de tu barrio tiene que hablar positivamente de ti. Tiene que hablar positivamente de tu familia. Tiene que hablar positivamente de tu realidad. Eso es ser evangélico. Eso es, señores, tener bandera. Lo otro, bandera blanca nomás. ¿De dónde sois tú? ¿Por quién estáis peleando? No, estoy rindiéndome. Loco no tiene para luchar, no tiene cara para luchar. Es un fracasado, un tipo que no tiene identidad. Gente que no tiene ninguna identidad, con nada ni con nadie. Pero bienaventurados los que tienen la marca de Cristo. Aquellos que saben que pertenecen al reino del Señor, qué bueno eso. Y que están luchando por aquel que vino a establecer la más dura y terrible de todas las batallas. Que solamente terminará el día en que Cristo le ponga fin a esta guerra. Estamos aquí. Por eso la iglesia es sal de la tierra y luz del mundo. Y en esa realidad debemos luchar para permanecer fieles.
Amigos míos, se va la hora, hace una hora que estoy gritando a lo loco. Pero me siento contento, siento que Dios me envió. Y no estoy aquí por una casualidad de las agendas. Como me dijo alguien alguna vez en la ciudad de Nueva York, no creo en los predicadores que simplemente aparecen, sino que creo en los predicadores enviados. Amén. Sí, Qué Señor. bueno es verlo así. Amén. Amén. Que nadie está por casualidad, Sí, Señor. ni escuchando la palabra, ni menos el loco que la predica. Amén. Porque Dios tiene un propósito con esta ciudad. A lo mejor, terminando la idea de esta ciudad de Temuco, voy a decir lo que he dicho muchas veces en distintas partes de mi nación con respecto a esta ciudad. Esta ciudad es la puerta de la Patagonia chilena. De aquí comienza el sur del mundo. Esta ciudad de Temuco se llama la frontera de Temuco. ¿Saben por qué? Porque en los viejos tiempos de los incas, que establecieron el famoso imperio de Tahuantinsuyo, el más grande de los imperios de indios de este continente, el límite fue siempre este lugar. Y nunca pudieron pasar desde estos lugares hacia el sur de Chile, la frontera de Temuco. Cuando vinieron los españoles, la ciudad de Angol la llamaron los confines de Angol. Ese es el nombre técnico de la ciudad. Porque los españoles consideraron que pasar más para abajo era una cuestión técnicamente imposible. Y este lugar siempre se consideró una frontera. Y hoy en día la nación mapuche, con fermentos que son exógenos, que no pertenecen a este sistema, está siendo profundamente influida por corrientes que no pertenecen a este sistema chileno, sino realidades extranjeras. Amén. Y yo se lo he dicho mucho, incluso a gente de la alta política de este país, cuando han asistido a algunas de nuestras conferencias o yo he estado predicando en iglesia. Si la autoridad de esta nación no es capaz de intervenir la situación que se está dando, esta zona de nuestro país se va a convertir en una nueva Colombia. Y sinceramente esta nación, este lugar, va para allá. Yo tuve la oportunidad de estar por primera vez en Bogotá, en Colombia, en el año 1969, cuando muchos de ustedes, ni siquiera los papás de ustedes nacían. Yo estaba predicando en Bogotá. Conozco todo el proceso doloroso y terrible que ha vivido Colombia con el tema de las guerrillas y el tráfico de drogas que hay. Hasta el día de hoy que no se alcanza la pacificación de esa parte del mundo. Han pasado 50 años de guerras terribles y espantosas. Eso no lo quiero para mi nación. Amén. Sí, Señor. En el año 1969, cuando visité por primera vez Colombia, la iglesia evangélica en Colombia era mínima. Había técnicamente 4 gatos locos evangélicos en Colombia. El evangelio era técnicamente un movimiento religioso absolutamente desconocido en Colombia. Y hoy en día son millones de personas las que se relacionan con el evangelio en Colombia. Hoy es distinto. Y esta zona de nuestro país es diferente. Porque esto no es como Colombia fue en el año 69. Amén. Aquí hay multitudes de gente que sirven al Dios vivo. Amén. Personas que tienen algo que decirle al Dios de la palabra para que intervenga en esta zona de nuestro tiempo y de nuestra historia. Yo no quiero que Chile sea una nueva Colombia, una cantidad enorme de guerrilleros venidos de otros lados, con gente que intervienen en la acción y en todo lo que significa el desastre de un país que se desangra. Y esta es la palabra profética. Si esta nación no interviene fuertemente, esta onda terrible y espantosa de violencia que se está dando, esta zona va a ser una nueva Colombia. Es la palabra que las autoridades han recibido. Señor, mi Dios. Pero nosotros somos más que la autoridad. Amén. Amén. Señor. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Esa es la iglesia.
ustedes nunca se consideren mínimos frente a la realidad. No, porque son los que están con nosotros son más que los que están con nuestros enemigos. Este es el tiempo cuando Dios abrirá los ojos de la iglesia y veremos las presencias angelicales luchando a favor del pueblo de Dios en esta zona de nuestra patria. Yo le ruego a Dios que Dios intervenga. Lo que veamos es circunstancial. Lo que Dios decida será lo definitivo. Por eso el Señor nos dice desde lo alto de su palabra: no os conforméis a este sistema. No se adapten a este mundo, sino vivan de acuerdo a los criterios de Dios. Sean capaces de cambiar lo que tienen adentro del corazón y de la mente para que cambie también la manera de vivir. Esta es la palabra del Señor. Vamos a hablar. ¿Quieren ponerse en pie, hermano? Oh, bendito el Señor. Oh, aleluya. Vivimos en una sociedad, sobre todo la gente evangélica, que tiene que hacer una profunda revisión de sus compromisos matrimoniales. Este país está muy lleno de convivientes, de personas que nunca oficializaron su matrimonio. Este país nuestro está lleno de personas que viven en pareja, y ese no es el sistema ni del cielo ni de la palabra de Dios. Así que, muchachos, la gente que está escuchando este mensaje y los que están aquí, si ustedes están en ese tipo de situaciones, arreglen ese paquete con Dios, porque esa cuestión, ese tipo de encomienda no va para el cielo. Es la palabra. Amen a sus hijos, luchen por ellos. Es como la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus propias manos la destruye. Son ustedes, señoras, mujeres de iglesia, ustedes, señoras, hermanas mías, las que están en el servicio a Dios, las que tienen que edificar la casa. Guíen a sus hijos, condúzcanlos por la palabra, tráiganlos a la escuela dominical de esta congregación. Yo he visto abuelas inteligentes que a sus nietos pequeños les enseñan a orar y que les enseñan a cantar. Y los niños son una esponja, absorben todo. Y he visto niños pequeños cantando a Dios en su temprana infancia, porque una abuela inteligente los tomó, aunque los padres no les enseñen. La abuela inteligente y temerosa de Dios agarra a sus nietos y los conduce por el camino de la palabra. Me gusta esa gente, como ese niño pequeño a quien conocí en Santiago, que cuando fue el terrible terremoto del año 2010 aquí en Chile, en medio de todo ese sacudón que allá en Santiago fue de 8.2 grados y en Concepción casi 9 grados, el niño en medio de esa turbulencia, cuando se caían todas las copas, los vasos y todo, la ciudad se estremecía bajo el peso del terremoto, me contaron después que el pequeño niño de 4 años, a quien su abuela le había enseñado un canto de fe, le dijo a la gente, a su familia: no tengan miedo, yo le voy a cantar a Jesús y el Señor está con nosotros. Y cantó esa canción que dice: yo sé que estás aquí. Me imaginaba el niño con esa voz de ángel, de inocencia, cantándole a Dios en medio de un terremoto feroz y haciéndole sentir a la familia de esa casa de que pasara lo que pasara, Dios los iba a guardar. ¿Sabéis quién le enseñó a cantar a ese pequeño? Su abuela. Señora, usted está aquí, a abuela, enséñale a sus nietos. Denle la palabra, hágalo cantar, enséñele algo interesante e inteligente. Y toda la palabra que sembremos en el corazón de un niño de 7 años para abajo
está científicamente demostrado que nunca se olvidarán de lo que usted ponga en esos pequeños corazones. Instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Porque somos un pueblo para Dios, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, porque somos nación santa y pueblo adquirido por la sangre de Cristo. Es que tenemos bandera que nos identifica y que nos hace distintos. Levante su mano en el lugar que está y oramos. Señor, te doy tantas gracias por esta alegría tremenda de estar a los pies de tu palabra y recibir en el corazón esta arenga tuya que viene desde el cielo para hacernos sentir que estamos en medio de un mundo de conflictos, pero que podemos convocar las fuerzas del cielo para que a este país lo transforme esa fuerza tuya en una ciudad de paz. Esta es la palabra. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a su pueblo, Israel. El Señor es tu sombra a tu mano derecha, el Señor es tu guardián. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor guardará tu alma, el Señor guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Señor, trae sobre esta región la paz y trae sobre esta nación la alegría de amarte y de servirte. No por amor a la gente de este país, sino por amor a tu pueblo, a la gente que te amamos y a los que conocemos tu nombre. Y trae sobre esta nación un cambio extraordinario y bendito, y permite que este país sea una nación nueva para ti, Señor, y que camine a la luz de esta palabra tuya que ha dado cambio y transformación en la vida de todas las generaciones. Ven, Señor, y toma tu lugar en el corazón de tu pueblo y en el corazón de todos aquellos que tú amas. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. A la Pentecostal, muchachos, vamos, la gloria al Señor. Gloria a Dios.